Bienvenidas, bienvenidos de nuevo en esta ocasión con nuestro colega Piero Berni y hoy nos va a comentar la situación de la epigrafía, muy concreto del noreste de la península ibérica, con las producciones realizadas en la ciudad de Baétulo, en la que iniciaremos, ¿no?, este testeo, ¿no?, de datos de prosopografía. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Vieron qué tipo de objetos vamos a trabajar? ¿Por qué se producen estos objetos en esta región? ¿Y qué conllevan? ¿Qué tienen? Pues vamos a trabajar las ánforas layetanas, ¿vale? Es decir, las que se producen en lo que es hoy la provincia de Barcelona, entre el Llobregat y el Tordera, y una economía que está distribuida a lo largo de lo que es el litoral de la ciudad de Cataluña, ¿vale? Son ánforas que se empiezan a producir a mediados del siglo I antes de Cristo. Estamos hablando, ¿no?, de época cesariana, ¿vale? Y la gran producción de vino acaba a comienzos de época Flavia. Y a lo largo de este periodo, pues hay, ¿no?, toda una serie de generaciones que participan en esta economía, una economía que va gradualmente creciendo, de menos a más, ¿no?, hasta alcanzar su cenit en época Julio-Claudia. Y estos cambios comportan, pues, también unas reorganizaciones de las industrias para optimizar, ¿no?, las producciones, porque cada vez se tienen que envasar y exportar más vinos. Y esto pues influye en las tipologías, ¿eh? Porque de hecho las tipologías al principio pues son formas que se imitan, ¿no?, de ánforas, de ciertos estándares de ánforas que son las que funcionan en aquel momento en Italia, ¿eh? Y no se los imitan, las que conocemos como boide no se los imitan en este territorio, sino en toda la península ibérica, ¿vale? Luego pues hay saltos, ¿no?, en las economías que dependen de los acontecimientos históricos, se adoptan otras formas, ¿vale? Y cuanto más se potencia el comercio y la exportación del vino, pues al final se acaba obteniendo una forma, digamos, propia, ¿vale? Porque ya es un comercio bien consolidado, ¿no?, y bien reconocido, entonces ya con su propia ánfora, por decirlo de alguna forma, layetana, no tiene ningún problema para introducir este tipo de ánfora con personalidad propia en cualquier mercado del Mediterráneo, sobre todo del Mediterráneo centro-occidental, ¿eh? Vale, de acuerdo, gracias por este contexto geográfico y también cronológico. Y sobre el tipo de inscripciones que se puede encontrar un usuario epígrafa de este tipo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, las ánforas vamos a encontrar siempre 4 clases de inscripciones, ¿vale? Que las podemos dividir en 2 grupos. Eh, el primer grupo serían lo que llamamos grafitos antecoptura, que son anotaciones, pueden ser nombres, cifras, letras, ¿eh?, sobre barro de un recipiente que todavía no ha sido cocido, y que son anotaciones que tienen que ver con la fabricación del ánfora o de partes del ánfora. O sea, es el control de los propios alfareros o de las propias oficinas. Luego también, de este momento que está ligado a la alfarería, tenemos los sellos. Los sellos se colocan cuando las ánforas ya se han acabado, para registrar, no en todas las ánforas, sino en lotes de ánforas, la producción o los encargos, ¿de acuerdo? Y el segundo momento tenemos otras 2 clases de inscripciones, que son las inscripciones pintadas y los grafitos post-coctura. Las inscripciones pintadas son como estas etiquetas en papel que tenemos en las botellas, por ejemplo, de vidrio, de vino, donde se nos habla pues de la denominación de origen del vino, de los años de envejecimiento del vino. En nuestro caso tenemos incluso el nombre de las personas que están comercializando el vino, y podríamos tener junto al nombre del vino incluso el productor, ¿no?, que le da nombre a un vino de prestigio. Y por último tenemos los grafitos, digamos, post-coctura, que pueden ser circunstanciales,
pero en según qué tipo de ánforas son grafitos que pueden guardar relación con el consumo que se está haciendo, ¿no? del recipiente. En las ánforas de vino no es muy habitual, pero en otras ánforas como las de aceite, que sabemos que se llaman a Germania y que los militares van anotando, ¿no? Sobre el objeto, el aceite que van sustrayendo y van repartiendo, pues sabemos que funciona de esta manera. Entonces, de estas inscripciones, como es lógico, las que normalmente nos llegan en contextos arqueológicos son los grafitos antecoctura y los sellos, ¿vale? Porque son inscripciones hechas antes de la cocción y la cocción las ha preservado. Las inscripciones a tinta se pierden, ¿sabes? Las tintas con los cambios de temperatura, si les da el sol o si se dejan mucho tiempo a la intemperie, se pierden con gran facilidad. Encontrar las inscripciones pintadas, que las tenemos en pequeñísimas cantidades, siempre en contextos arqueológicos excepcionales. Y grafitos fosfoctura, para el caso de las ánforas de vino, yo creo que no le tendríamos que dar demasiada importancia porque suelen ser grafitos circunstanciales. Ahora bien, las inscripciones pintadas, hay que tener en cuenta que hay inscripciones oficiales, que son las que se aplicaron al momento de trasvasar el producto en el recipiente, en el lugar de origen, con los datos del producto y los datos de comercialización. Pero luego estos objetos, cuando llegan a su destino, que incluso pueden llegar a un puerto y ser redistribuidas, o cuando llegan al propietario final, pueden tener otro tipo de anotaciones de un segundo momento, ¿no? Y además hechas por otras manos, ¿vale? Que están, digamos, para explicar otra situación económica. Pero hay que tenerlo en cuenta porque las ánforas de vino de la Lausania, cuando se encuentran con los títulos Picti, es bastante normal encontrar varios grupos de inscripciones y muchas veces incluso unas sobrescritas sobre otras. Bueno, pero gracias. No sé si podríamos finalizar haciendo mención a cómo nos ayuda este tipo de inscripciones autodenominadas o conocidas como menores, ¿no? Al estudio de la sociedad y la economía romana. Pues bueno, nos ayuda muchísimo. El gran problema que tenemos es que estas cuestiones económicas no están recogidas en las fuentes. Por desgracia, los archivos que habrían, ¿no? para explicar estas cosas, por ejemplo, cuando una persona quiere comercializar vino y necesita 2.000 ánforas, pues las encarga en las alfarerías de un territorio, ¿no? Y para esto pues hace un contrato, ¿vale? Firmado en papel o donde sea. Evidentemente esos archivos también han desaparecido. O sea, tenemos resguardos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los sellos, ¿no? Y al menos para vincularlos con los encargos. Y los grafitos nos muestran de alguna forma la actividad que pudo haber alrededor de las alfarerías. Los sellos son importantes, ¿no? Por aquí tenemos la onomástica. Y esa onomástica, en muchos casos, yo creo que puede tener una importancia, en muchos casos incluso superior a la epigrafía lapidaria, porque son nombres que están vinculados con absoluta seguridad a un lugar de actividad concreta. Muy bien, Piero. Muy bien, gracias por esta breve explicación. Dejamos, ¿no? A los usuarios del vídeo que disfruten de tus explicaciones. Gracias, Piero. ¿No?